casa. Hola mis queridos estudiantes, estamos nuevamente con ustedes en Aprendo en Casa. Como siempre agradeciendo a Dios porque nos cuida, nos protege cada día de nuestras vidas. Bien, mis queridos estudiantes, el día de hoy estamos culminando la experiencia de aprendizaje Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Van a escribir una receta saludable considerando los grupos y la porción de alimentos que deben servirse para compartir con tus compañeras y compañeros, familiares, profesora y profesor. Bien, entonces iniciamos. Para esta actividad es importante que tengas los siguientes recursos. Tu portafolio, si no tienes tu portafolio, debes tener tus cuadernitos o tus hojitas de reuso, tu lápiz, tu borrador y tu regla. Bien, continuamos entonces. Nuestra meta del día de hoy es escribir una receta saludable, considerando los grupos y la porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. Bien, entonces iniciamos. Nuestras normas de convivencia en casa debemos de cumplir, ¿sí? Y una de ellas, que es la más importante, tener tus manos limpias para realizar las actividades de aprendizaje, tener un lugar adecuado para realizar las actividades sin interrupciones, la escucha activa de la explicación del video, desarrollar las actividades indicadas. Bien, amiguito y amiguita, ahora vas a invitar a un familiar a leer la siguiente receta: locro de zapallo con pollo guisado, elaborado por un grupo de expertos, entre ellos Alex Ruiz, que lo podrás encontrar en el documento La Mejor Receta Piura. Bien, pero antes de iniciar la lectura, vamos a leer algunas recomendaciones. ¿Qué nos dice la niña? Nos dice: te sugiero que al leer relaciones las imágenes. ¿Con quién? Con el texto, claro que con el texto. También que identifiques las partes que tiene el texto. Subraya las acciones que indican acción. Y la acción vamos a ver cómo se le conoce también. Seguimos. ¿Qué nos dice nuestro amigo? También reflexiona y contesta. ¿De qué trata el texto? ¿Qué partes tiene? ¿Qué información acompaña la imagen? ¿En qué parte del texto indica acciones? Bien, entonces ahora sí, iniciamos. Bien, amiguito y amiguita, te presento la receta locro de zapallo con pollo guisado. Como todo buen lector, observa qué imágenes trae el texto, cuál es el título, cómo es su estructura del texto. Bien, entonces antes de leer, vamos a conocer paso a paso. Locro de zapallo con pollo guisado, ese es el título. ¿Para cuántas personas está hecho esta receta? 4 raciones, para 4 personas. Mira. Bien, tenemos los ingredientes. ¿Ya? Que dice 1,5 taza de arroz, 1/4 de kilogramo de papa blanca, medio kilogramo de zapallo macre, medio kilogramo de arveja fresca sin vaina, 4 cucharadas de aceite vegetal, 2 cebollas, 1 tomate, 1 diente de ajo, medio kilo de pollo, 1 trocito de queso, media taza de choclo desgranado. Ahora viene la preparación.
1. Freír en el aceite vegetal el ajo molido, la cebolla y el tomate picados a cuadritos. Incorporar las papas y el zapallo picado en cuadrados grandes, las arvejas, agua y sal al gusto. Cocinar al final, agregar el queso. 2. Limpiar, lavar, trozar en 4 presas al pollo, sazonar con sal y freír. 3. Servir el locro de zapallo con el pollo guisado acompañado con arroz graneado. Bien, entonces, mis queridos estudiantes, acá podemos ver las partes de este texto. ¿Cuál es? Título, ingredientes y preparación. También vamos a ver las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Freír, ¿qué haces? Fríes. 2, ¿qué haces? Limpias, limpiar. 3, ¿qué haces? Sirves, servir. Entonces, esas son las acciones que también le conocemos como verbo. Bien, excelente, ¿no? Seguimos. Entonces ya sabemos cómo está formado este texto, la receta. Lleva un título, lleva sus ingredientes, su preparación, la imagen. Ahora, con la ayuda de un familiar, analiza el texto. Puedes apoyarte en las siguientes preguntas. A ver, vamos a identificar los verbos. Dice, son los que se inician cada uno de los pasos de la receta. ¿Cómo están escritos? Acá podemos ver. Freír, mira. Seguimos. Limpiar. Servir. Esos son las acciones. Y esas acciones se le conoce como verbos. Bien, y siempre, casi siempre se empieza con una acción, con un texto instructivo. Bien, acá tiene 3 acciones, ¿no? Que están al inicio. Puede que haya más, ¿no? Pero ahorita las 3 más importantes. Bien, después dice, observa la terminación de los verbos. ¿Cómo termina? Freír, en ir. Limpiar, en ar. Servir, en ir. Entonces, estos se les conoce como verbos infinitivos. ¿Ya? Seguimos entonces. ¿Cómo se presenta la lista de ingredientes? Acá está la lista de ingredientes. ¿Cómo se presenta? Se presenta en forma ordenada y con medidas. Con medidas, las cantidades. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Bien, amiguito y amiguita, ahora vas a completar la siguiente tabla y escribir las características del texto instructivo. A partir de aquí vas a utilizar tu cuaderno u hojita de reuso. Texto instructivo. ¿Por qué? Una receta. Esa es tu meta. Es escribir una receta saludable. Vamos a ver la primera columna que dice título y características de su escritura. ¿Cómo debe ser tu título, amiguita y amiguito? Debe ser con letras grandes, escritas con mayúscula. Toma nota y resalta, así lo vas a hacer. Siguiente. Imagen que aparece e información que la acompaña. ¿Ya? Tu imagen se tiene que relacionar con la información, con el texto. Por ejemplo, si yo voy a escribir una receta de quinoa tamalada, entonces mi imagen también tiene que ser relacionado a la información que estoy haciendo. Bien, no voy a poner otra cosa que no se relaciona. ¿Ya? Ahora sí, seguimos. Partes en que se divide el texto. El texto se divide en ingredientes y el otro es en preparación. ¿Ya? Entonces,
completas tú, amiguito y amiguita. Información que presentan estas partes del texto. Por ejemplo, ingredientes. Ahí, ¿qué va? Va todos los productos que vas a necesitar para tu receta. ¿Ya? Y acá, preparación. Aquí es la explicación paso a paso de la preparación de tu receta en forma ordenada y empezando con una acción. ¿Ya? Bien, seguimos. Público destinatario. ¿A quién va a ser dirigido? Va a ser dirigido a tu familia, a tus amiguitos, amiguitas, a tu maestra, maestro. Bien, continuamos entonces. Quedó claro, ¿no? Tú vas a completar esta tablita, ¿sí? Muy bien, llegó la oportunidad de aplicar lo aprendido. Para eso vamos a planificar la escritura de tu receta. Eso es el primer proceso didáctico. Bien, antes de iniciar la planificación de tu receta saludable, ten a la mano tu portafolio con los trabajos realizados durante las actividades anteriores de estas 2 semanas. Claro que sí, si lo tienes. ¿Ya? Sácalo rápido, vuela, corre. Después, recuerda tener siempre presente tu meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Ahí está. ¿Por qué? Porque tienes que recordar qué es lo que vas a hacer. Es escribir una receta saludable considerando los grupos y la porción de alimentos que debe servirse para compartirla ¿con quién? Con tus compañeras, compañeros, familiares, profesora o profesor. Entonces, quedó claro, ¿no? Bien, amiguito, entonces ahora sí, piensa en las siguientes preguntas. Primero, ¿qué receta saludable escribirás? Piensa, ya, piensa cabecita, piensa, seguimos. ¿Qué grupos de alimentos estoy considerando? Si tienes duda, a los grupos, regresa a tus fichas anteriores en tu portafolio, busca tu lectura, ¿sí? Tienes que escribir ahí. Segundo, ¿qué características tendrá el formato de mi texto? ¿Cómo será? Tú ya has visto las características que tiene la receta de un texto instructivo, de una receta. Bien, ¿con qué información acompañaré las imágenes? Claro, de acuerdo, la información tiene que ir de acuerdo a tu receta, tus imágenes también. Bien, toma nota ahí. Tercero, ¿qué proporción de alimentos de cada grupo recomendaré servir? Excelente. Finalmente, ¿a quién pediré que me ayude a revisar mi texto? ¿Ah? ¿Cómo? ¿O a través de qué medio lo difundiré? Bien, entonces te invito a que completes y podemos continuar. Bien, amiguito y amiguita, ahora le vas a comentar a tu familiar los elementos textuales en una receta. ¿Cuáles son esos elementos? El título, la imagen, los ingredientes, que es las cantidades en que se debe aplicarse o usar, la preparación, la forma o los pasos que se realiza para hacer nuestra receta. Bien, y que van acompañados siempre con su imagen. Ahora, amiguito y amiguita, tu familiar puede proporcionarte información que seguramente te ayudará al escribir tu texto. Pon atención a sus indicaciones. También considera los criterios que se indican a continuación. Mira,
La receta es un tipo de texto instructivo, ¿sí? Indica de forma breve los pasos a seguir para preparar algo. Mira, indica en forma breve. Siguiente. Indica los pasos de manera ordenada a través de enumeraciones. Entonces, tienes que ir enumerando al momento que vas a hacer tu receta. Indica la lista de ingredientes y las cantidades que se necesitarán. La lista de ingredientes y sus cantidades. No vaya a ser que pongas nada más arroz, frijol y no pongas medio kilo, un cuarto, una taza. Tienes que mencionar eso, las cantidades. Utiliza un lenguaje formal y sencillo, claro, para que pueda ser entendido por todos tus compañeros también, maestros, familiares, etc. ¿Ya? Se acompaña de imágenes o ilustraciones. Hacer uso adecuado de las mayúsculas y signo de puntuación. Bien, entonces estos son estos criterios para que tengas en cuenta durante tu producción de texto. Bien, llegó el momento de que escribas tu primer borrador de tu receta saludable, considerando la planificación y las características del texto instructivo. Bien, entonces vamos a ir analizando esta estructura. ¿Qué es lo que vas a poner primero, amiguito y amiguita? Nombre de tu receta. Acá, ya tú sabes cómo vas a escribir. Con letras grandes, imprenta. Ya hemos leído en la planificación. Luego viene la lista de ingredientes. ¿Qué ingredientes va a llevar tu receta, tu comida, tu plato saludable? ¿Sí? Y acá vas a poner también de subtítulo ingredientes. Luego, ¿qué viene? La preparación. Acá va a ir los pasos en forma ordenada, ¿no? Cómo se prepara tu receta saludable. Y otro subtítulo acá, preparación. ¿Y cómo vas a empezar, amiguito y amiguita? Recuerda que se debe iniciar escribiendo con las acciones acá. ¿Y qué son las acciones? Me dice. Las acciones son los verbos. ¿Y qué son los verbos? Vamos a ver. Por ejemplo, esa es una acción. Pelar, cortar, mover, moler, picar, freír. Esas son acciones y a esas acciones los conocemos como verbos. Entonces es así como tú vas a empezar la preparación, ¿ya? Con esas acciones que son conocidas como verbos. Bien, seguimos. Luego va a ir acompañado tu receta saludable con imagen o ilustración. Puede ir una, puede ir dos, depende, ¿no? Depende de tu receta y depende de ti. Luego, debajo, en la parte final, vas a escribir tus nombres y apellidos como autora o autor. Bien, quedó claro, ¿no? Entonces, ahora sí, continuamos. Ponte a trabajar tu primer borrador. Ahora, amiguito y amiguita, es momento de que revises tu texto. Para eso, invita a tu familiar a que te apoye en la revisión de tu primer borrador. Hazle saber la meta de aprendizaje. Sí, tienes que hacerle saber, mamita, la meta es esto, escribir una receta saludable. Entonces la mamita va a ver si tu receta es saludable, si ha considerado los grupos y la porción de alimentos que deben servirse para compartirla con tus compañeros y familiares y profesor o profesora. Entonces, tu mamita va a ver si es saludable y si está considerando los grupos de alimentación. ¿Bien? Seguimos. Luego, con tu familiar, con tu mamita, tu hermano mayor, tu primo, el que te está acompañando en estos momentos, vas a revisar tu texto, tu primer borrador,
los criterios que debe tener. Vamos a ver. Primero, ¿coloqué el título de la receta? Un aspa, claro que sí. ¿Indiqué de forma breve los pasos a seguir para su preparación? Claro que sí. ¿Indiqué los pasos de manera ordenada e enumerándolos? Claro que sí. ¿Consideré los diferentes grupos de alimentos? ¿Cuáles son los grupos? Los energéticos, constructores, reguladores. Bien. ¿Señalé la porción de alimento que tiene que servirse? ¿Utilicé un lenguaje formal y sencillo para que tus compañeros, tus familiares puedan entender fácilmente? Claro que sí. Consideré los verbos, o sea, las acciones, cortar, picar, moler, partir, hervir, sancochar, con que se inicia cada uno de los pasos. Claro que sí. Acompañé la receta con imágenes o ilustraciones. Excelente. ¿Usé las mayúsculas y los signos de puntuación correctamente? Excelente, yo sé que ustedes lo hacen, todos ustedes. ¿Escribí mi nombre como autora o autor de la receta saludable? Bien, chicos, excelente. Claro que sí, todo está así, sí. Y por un caso tú has marcado un no, entonces, ¿qué vas a hacer? Revisas ese texto para que ya no sea tu primer borrador, tu segundo borrador, ¿sí? Bien, y vas a ir mejorando, ¿sí, amiguito y amiguita? Claro que sí, tú puedes. Bien, niños y niñas, llegó el momento de escribir la versión final. Para eso, con los aportes de tu familiar y la valoración de los criterios de revisión de tu texto, ahora vas a escribir la versión final de tu receta saludable e incluye las correcciones y sugerencias recibidas. Tómate el tiempo que necesites para realizar las correcciones necesarias. Recuerda acompañar con imágenes o ilustraciones tu receta y también ten presente que según la meta, la receta saludable debe contar con los 3 grupos de alimentos. ¿Cuáles son? Los constructores, los energéticos, los reguladores que se encuentran en la ficha cómo servir los almuerzos del día 2, día martes de la semana pasada, así como la porción de alimentos que se debe servirse, qué cantidad va a los carbohidratos, qué cantidad va a las proteínas, qué cantidad van las verduras. Bien, eso, excelente, ¿no? Ahora en familia, ¿qué vas a hacer? Finalizada tu corrección, amiguito y amiguita, reúnete con ellos, con tus familiares y compártelas tu nueva versión de la receta saludable. Explícale cómo está organizado. Dile que tiene un título, dile que tiene los ingredientes, que ahí están los productos que has usado para preparar tu receta. También dile que la preparación, ¿ya? ¿Y cómo inicia esa preparación? Inicia con una acción, un verbo, ¿no? Excelente, ¿ya? Y también, lo más importante también, ¿qué contiene tu receta, no? Los grupos de alimentos, ¿ya? Excelente. Entonces, vamos. Solicita a tus familiares que te graben si es posible y si cuentas con los recursos necesarios. Luego comparte la receta con tus compañeras, compañeros, familiares, profesora o profesor a través de algún medio al alcance de ustedes, ¿ya? Como el WhatsApp, video, etc. Cualquiera de las que sea en forma virtual. Bien, mis queridos estudiantes, ahora vamos a reflexionar sobre lo aprendido en estas 2 semanas de actividades de aprendizaje respecto a las prácticas saludables para crecer fuertes y sanos. Para ello,
te invito a escribir brevemente tus principales aprendizajes considerando tu reto. ¿Y cuál fue el reto? ¿Qué alimentos debemos elegir para mantenernos saludables? ¿Y cuál fue el otro reto? ¿Qué hábitos alimenticios debemos practicar para tener una vida saludable? Y cómo elaborar una receta saludable. Tú vas a hacer en una hoja más grande, en tu cuadernito, en una hoja de reuso. Ahí vas a escribir, ¿sí? Claro que sí. Continuamos entonces. Bien, amiguito y amiguita, ahora vas a reflexionar sobre tus aprendizajes, pero para ello es importante que recuerdes cuál fue nuestra meta. Fue escribir una receta saludable, considerando los grupos de alimentación. ¿Cuáles son? Los constructores, los reguladores y los energéticos. Y la porción de alimentos que se debe servir para compartirlo con tus compañeras, compañeros, familiares y profesora o profesor. ¿Lo lograste tu meta? Claro que sí. ¿Cómo lo hiciste? Excelente. Bien, ahora te presento los criterios para que te autoevalúes. ¿He tenido presente mi meta de aprendizaje? Claro que sí. ¿Escribí una receta saludable? Excelente. ¿Organicé mis ideas en relación a los grupos de alimentos? Claro que sí. ¿Consideré las características del formato del texto? Sí, tienes que haber agarrado su formato de un texto instructivo, ¿no? ¿Acompañé la información con imágenes o ilustraciones? Excelente. ¿Consideré la porción de alimentos de cada grupo recomendable a servir? ¿Corregí mi primera versión con los aportes y la valoración de los criterios de revisión de la receta? Sí, excelente. ¿Propuse la forma y medio de difundir mi receta saludable? Claro que sí. Bien, ahora vas a escribir cómo te has sentido durante el desarrollo de esta actividad. ¿Ya? Bien. Bien, ahora vas a continuar reflexionando sobre tus aprendizajes. ¿Qué aprendí el día de hoy? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en estas 2 semanas sobre la alimentación saludable? Explica. ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Cómo lo aplicarás lo aprendido en tu vida diaria, en tu contexto? Bien, ahora dialoga con tu familiar, luego grabas en un audio y me envías o envías a tu maestro o a tu maestra, ¿sí? Excelente. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de despedirme. Como siempre, dándote las recomendaciones. Quédate en casita, lávate las manos, haz tus ejercicios. Ahí en casita nada más, sin salir, tu aeróbic, ¿ya? Y cumple tu horario, que ya tú lo tienes hecho. Chao, un abrazo, nos vemos más tarde. Cuídense.